Señor, gracias, Señor. Gracias porque tenemos acceso al trono de la gracia frente a ti, Señor, para sentarnos a escuchar de tu palabra, de tu boca, Señor, las cosas que nos quieres enseñar. Sabemos que desde que creímos, Señor, desde que nos hicimos seguidores tuyos, nos hicimos cristianos, también somos parte del ejército de Dios. Y por eso es que has preparado para nosotros sabiduría, entendimiento y discernimiento para ver las estrategias del maligno en esto que estamos viendo ahora, en el tema de ahora, contra nuestra familia, a la cual somos responsables de defender. Gracias, Señor, porque tú nos diste armas poderosas, armas que no son para pelear con gente, son para pelear contra las huestes espirituales de maldad, contra los principados, potestades y poderes de las tinieblas. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes también para cómo ser hábiles, capaces y diestros en usar esas armas en defensa de nuestra familia. No podemos permanecer dormidos, Señor, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gracias por prepararnos, Señor, que llegue esto a nuestro corazón y nos dé apertura de entendimiento y de visión espiritual y capacidad para defender a nuestra familia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ver el tema de hoy, que por cierto, pues como creo que a todos es un tema muy interesante, ya que pues, ¿cómo no va a ser importante para nuestra familia, defender a nuestra familia, que es algo sobre lo que nos puso el Señor? Así es que vamos a recordar que estamos en la tercera razón por la cual tenemos que dar cuentas a Dios cuando nos presentemos delante de Él, y es nuestra relación con los demás. Ya hemos estado un tiempo aquí porque es importante que nos seamos responsables y conscientes de estas cuentas que debemos dar al Señor. Estas son 3 de las 5, como ya lo hemos visto antes, está en los videos pasados, en las enseñanzas pasadas, y hoy vamos a ver uso de armas para defender y repeler los ataques del maligno contra nuestra familia. Bien, solamente quiero recordar la última parte que vimos la semana pasada, que son estrategias, principios de cómo prepararnos para las batallas, y esto va a ser el punto de arranque. Vimos el versículo 14 del capítulo 4 de Nehemías, que dice: pues miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sabemos que este es un llamado para nosotros, pero aquí vamos a ver cuáles son los 4 principios que comentamos la ocasión anterior. La primera frase que entresacamos de este versículo es: después miré y me levanté. Por lo tanto, lo primero es revisemos la situación, no seamos impulsivos, no actuemos por temor, por una reacción pasional. Seamos conscientes, viendo primero, analizando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, ver qué ha causado el maligno hasta ese momento. No temáis delante de ellos. Es importante que nos mantengamos en la confianza y en la paz del Señor. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones, pero no debemos temer al enemigo, pero sí vamos a actuar contra esos ataques. Entonces, también acordaos del Señor grande y temible, es la tercera frase que estamos sacando, donde encontramos el tercer principio, que tiene que ver con: pero sí temamos a Dios, temamos a Dios. Hay 2 tipos de temor: el del enemigo, que es el que nos insta a no temer. No tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué afanarnos por temor a lo que él puede hacer, porque nosotros tememos a Dios. ¿Pero qué es temer? Lo vimos la semana pasada. Es
Temer a Dios significa guardar su palabra, obedecer sus mandamientos y vivir una vida que le agrade a Él. Eso es lo que debemos tener, un temor reverente. La última frase que estamos entresacando, la última palabras es: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este es el cuarto principio que nos enseñó Nehemías. Tengamos la motivación de luchar. No desmayes, no te confíes, no creas que la batalla está perdida, porque eso es totalmente fuera de la realidad, de la verdad que Dios, que el Señor nos ha hecho saber, entender, y por lo tanto debemos estar firmes. Somos soldados de Jesucristo, somos parte del ejército de Dios. Por eso el temor no es parte de lo que debe haber en nuestro corazón, sino el temor a Dios, pero firmes, firmes contra las acechanzas, armados, y eso es parte de lo que vamos a ver. Esto fue Nehemías. Empezamos a ver otro con respecto a David. David también, hay principios que David nos enseña, y en Primera de Samuel 29, del 29, todo el capítulo 29, y en el capítulo 30 hasta el versículo 2, David trató de unirse al ejército de sus enemigos. Hubo un tiempo en que David estaba coqueteando, como dijo aquí, y mientras David coqueteaba con su enemigo, los amalecitas, que era un pueblo de Amalec, un pueblo enemigo completamente de Israel, secuestraron a su familia y quemaron la ciudad hasta reducirla toda a cenizas. Dijimos, todo por lo que David había trabajado, todo lo que había edificado, ahora era cenizas. Pero lo peor de todo es que su familia terminó pagando las consecuencias del buscar alianza con su enemigo. Cuidado, este es algo que debemos atender. Debemos tener mucho cuidado, porque si nos ponemos nuestra atención en el mundo, en las fuerzas de las pasiones carnales, en las tentaciones que atrae el maligno, vamos a tener serios problemas, porque descuidamos el frente y él ataca por la retaguardia, y estamos cuidando a nuestra familia. No podemos descuidarla, no podemos descuidarla. Cuando nos vamos, el que ama al mundo, no puedes amar a Dios y a las riquezas, no puedes tener como Dios al mundo, a las atracciones de la carne, y seguir fiel a Dios. Choca. La carne y el espíritu son contrarios. Así es que esto es lo que sucede cuando coqueteamos con el mundo. Luego, en Primera de Samuel, capítulo 30, vemos lo que hizo David para rescatar a su familia de sus enemigos. Y esto que sucedió en lo natural nos traerá revelación de lo que nosotros hacer en el ámbito espiritual. Vamos a orar. Señor, queremos entender, Señor. Queremos aprovechar toda la sabiduría de la que nos has dotado con la mente de Cristo. No queremos descuidarnos, Señor, porque si fijamos nuestra atención en las ofertas del mundo, del diablo, de la carne, entonces estamos perdiendo la atención del puesto de vigilancia que nos has asignado, Señor, a cuidar de nuestra familia. Claro, Señor, que dependemos de ti, claro que tú eres nuestro guardador, pero también nos has dado armas y nos has enseñado a través de tu palabra cómo debemos actuar. Tú quieres prepararnos, Señor, y tú quieres usarnos para defender a la familia. Gracias, Señor, estamos abiertos y estamos absorbiendo todo lo que diga tu palabra para aprender más cada día, Señor, y conocerte más y amarte más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, sigamos. En el versículo 3 del capítulo 30 de Primera de Samuel, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Tremendo desastre había acontecido. Los amalecitas
llevaron a las mujeres y los niños y los ancianos, quemaron la ciudad y ahora los llevaban habían saqueado todo lo que podían, despojaron a la ciudad y los bienes de ellos y llevaban a la familia, a los que eran su familia para tratarlos como esclavos. Pero veamos qué dice el versículo 5 también. Esto es la reacción normal de una persona. Cuando ve que lo que ama se está esfumando, la reacción normal es llorar o a más no poder hasta quedar desfallecido. Pero luego que duramos un tiempo haciendo duelo, lloramos, llorando, etcétera, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Esa es la pregunta, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto es lo que podemos hacer para pelear la batalla de la familia. Esto es lo que debemos hacer. Una vez que vemos que nos sorprende por algún lado el maligno, nos sorprende por el lado de una relación matrimonial que se está deteriorando, una relación entre padres e hijos en la familia, en donde los hijos empiezan a debilitarse espiritualmente, y no solamente en lo espiritual, también decaen en el amor interno en la familia, porque si no amas a Dios, ¿a quién ves? Menos amas a tu hermano. Si no amas a tu hermano, ¿a quién ves? Menos amas a Dios, a quien no ves. Entonces, se deteriora el amor en la familia, se deteriora la relación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a empezar a ver los principios, las formas de lo que nos enseña estos pasajes de David. En primer lugar, número 1, debemos encontrar fuerzas en el Señor. Es lo primero. Busca al Señor primero que nada. No te desesperes, no te angusties, no te caigas en depresión. Normalmente cuando hay una pérdida, lo primero es incredulidad cuando ves todo el desastre que hay. Después, enojo, después decepción, depresión, después hasta que llegas a la aceptación. Pero nosotros tenemos que estar atentos. No podemos descuidarnos a pasar todo el proceso de duelo sin reaccionar, buscando nuestras fuerzas en el Señor para recuperar lo que nos fue robado. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Aquí está la reacción del enojo en el proceso de pérdida. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Miren el contraste en esto. Claro que a David le dolió, por supuesto que le dolió. Él fue el que guió al pueblo a hacer tratos con los filisteos, mientras que los amalecitas estaban atacando. Por supuesto era su familia, eran sus mujeres, sus hijos, los que habían sido secuestrados por Amalek y los amalecitas. Entonces, el proceso de pérdida, ya lo vimos, es incredulidad, después enojo, después puedes caer hasta no aceptación, enojo, hasta que finalmente entras en el proceso de aceptación. Pero esto puede llevarse mucho tiempo, y mientras ese tiempo dura y no reaccionamos, vamos a tener mayores pérdidas. Cada vez se va a hacer más difícil recuperar lo que el enemigo robó. Sigamos entonces. Ya hablaban hasta de apedrearlo, ya hablaban en el enojo que les produce, tenían que buscar culpables. Y el culpable más próximo es el que está en autoridad. Y si aún sigue, se va contra el Señor. Después hay reclamaciones al mismo Dios. ¿Qué pasó, Dios? ¿Por qué no los guardaste? ¿Por qué no los protegiste? Somos tu pueblo. Sí, pero tú eres el responsable y te descuidaste. Andabas buscando al mundo, alianzas con el mundo para lograr objetivos en forma natural y no dependiendo de Dios. Bien, segundo, buscó a Dios. Primero, se fortaleció en Jehová su Dios. Segundo, buscó a Dios. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David.
Eso era una forma de consultar a Dios, era la que existía en ese tiempo. Por supuesto que estaba el Espíritu Santo, pero no tenían ni la mente de Cristo, ni tenían al Espíritu actuando, habitando en ellos. Buscaban de esta manera lo que guiara el Señor. Y tercero, en el versículo 8, le creyó a Dios. Qué importante es. Primero, fortalécete en el Señor. Segundo, busca a Dios, versículo 7. Tercero, cree a Dios. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esto es importante. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Cuántas veces nos descuidamos en esta área? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo hacemos? Fortalécete, busca a Dios, busca a Dios, háblale a Dios, dile a Dios, Señor, aquí estoy delante de ti, aquí estoy delante de ti, consulta a Dios y dile, ¿qué hago, Señor? ¿Voy a rescatarlos o es algo ya perdido? ¿Qué es lo que debo hacer? Y escucha bien, abre tus oídos espirituales, discierne con todas las capacidades que nos fueron dadas cuando creímos. La mente de Cristo que se ha ido desarrollando porque tú lees la palabra de Dios, porque meditas en ella, porque lo obedeces, porque oyes la voz del Espíritu Santo y lo obedeces. Eso es, hasta aquí llevamos el tercer punto. El cuarto, obedeció a Dios, obedeció a Dios. Vean, entonces, fortalécete en el Señor, busca a Dios, créele a Dios, consúltalo. Buscar a Dios es consultarlo, pedirle, acercarte a Él, búscalo en oración. Tercero, ¿qué hago, Señor? Escúchalo, escucha, escucha, escucha. No reacciones naturalmente, no te apasiones porque vas a perder. Podía haber pues perdido los estribos y cuántas veces perdieron guerras porque no consultaron al Señor. Entonces, cuarto, obedeció a Dios. La obediencia es más mayor que los sacrificios que puedas ofrecer. Obediencia. El 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahí se quedaron algunos. Pero David y la mayoría de sus hombres siguieron adelante. Ya tenían la aprobación de Dios, habían consultado a Dios, por supuesto que los ánimos todavía estaban difícilmente controlados, solo David fue el que buscó a Dios, pero el pueblo confiaba en su líder, así es que finalmente, aunque quiso apedrearlo, reaccionó, igual le pasó a Moisés, igual le pasó a varios, incluso pues al Señor, con el Señor Jesús lo hicieron. Asimismo, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos al enemigo que está causando estragos en nuestra familia. ¿Y ahora qué hago? Pues haz esto que sugiere el Señor a través de la historia que vivió David. Debemos luchar hasta que todos en nuestra familia declaren que el Señor Jesús es nuestro Salvador y Rey eterno. Él es el que te va a salvar de toda situación si confías, si esperas, si sabes que lo que Dios quiere, los planes de Dios son para bien y no para mal. Y decir para bien, quiero decir, todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Hay situaciones que debemos vivir, hay cosas que vamos a vivir, hay experiencias difíciles que vamos a vivir. No lo estoy confesando, pero hay que saber enfrentarlas y hay que saber cuando el Señor quiere que pasemos por una situación, que vivamos en una circunstancia que a fin de cuentas va a traer gran bendición y crecimiento a nuestra vida espiritual. Bien. La iglesia debe saber que estamos en guerra. Estamos en guerra. Somos soldados de Jesucristo. Quiero leer esta parte. El diablo con sus principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad nos acecha.
Eso es lo que dice Efesios 6, 11 y 12. Primero, ¿contra quién luchamos? Contra el diablo. Está claro. No contra las personas, ya creo que quedó suficientemente claro. No es luchar contra el cónyuge, no es luchar contra los hijos o los hijos contra los padres. El verdadero enemigo es el diablo. Segundo, ¿qué significa la palabra diablo? Significa mentiroso, calumniador, chismoso, manipulador, causante de divisiones, de calumnias, ya está. Tercero, ¿cuáles son los recursos que usa? Acechanzas, artimañas, trucos, fraudes. Denota astucia y engaño, siempre, siempre. Por eso hay que estar atentos. Está solamente viéndonos desde lejos, desde la oscuridad, y está hurgando sus planes para destrucción. 4, ¿quiénes lo ayudan? Pues hay un orden que a fin de cuentas no es original, es un orden que existe en los seres angelicales, pero también hay autoridades civiles que más o menos se conforman a esta pirámide jerárquica del orden. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que son todo el conjunto de demonios, es el ejército del diablo. ¿En dónde están? En las regiones celestes. Se mueven en todas las regiones celestes. Quiere decir, en el ambiente en el que alguien está, puede haber ahí puertas abiertas, puede estar entrando para causar daño. Así lo hizo en el Edén, una creación perfecta. Vio Dios que lo que había creado y vio que todo era hermoso en gran manera, pero había Satanás, ahí estaba Satanás, y a través de la serpiente causó la tentación de Eva, y ahí hubo un desastre que se fue generando a través del tiempo, o prosperando más todavía a través del tiempo. Muy bien, hasta aquí ya sabemos quién es el enemigo, qué pretende, cuál es su forma de actuar, su modus operandi, y que puede estar en cualquier lugar. No nos descuidemos, no es contra personas, repito, es contra huestes espirituales de maldad y contra principados, potestades, gobernadores y los demonios que son huestes espirituales de maldad. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de ponerte la vestidura de, perdón, ahí está mal escrito, de guerra, la vestidura de guerra, prepárate. Número 1, vive en comunión con Dios. Vive en comunión con Dios. Si estás en comunión con Dios, estás en buena forma para usar la armadura. Fue el descuido de David lo que provocó toda esa situación que vivió él y todos los hombres y familias que con él estaban. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos fue lo que hizo David, que lo leímos en 1 Samuel 30. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra versión dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Número 2, permanece en obediencia. No puedes vivir en rebeldía contra Dios, porque si quieres seguir en comunión con Dios, debes permanecer en obediencia, porque la desobediencia es pecado. La desobediencia es pecado. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La otra versión dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Bien. Es necesario tomar toda la armadura de Dios, no solo una parte de ella. Hay ocasiones en las que nos vamos por una sola de las formas en que Dios nos capacita para pelear las batallas y descuidamos el resto. Pero por algo Dios estableció estas partes de la armadura que vamos a ver y cómo las vamos a aprovechar. Es importante para resistir y estar firmes usar toda la armadura.
Volvemos a comentar, no confundas la guerra y pierdas la batalla. Hay que tener mucho cuidado y examinar bien, como hizo Nehemías cuando llegó y vio la destrucción, cuando llegó el muro, cuando llegó y vio el ataque que habían establecido contra el pueblo, contra Jerusalén y la construcción de la muralla, de los muros. Efesios 6:12. No nos cansemos de repetir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Veamos la versión esta. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, autoridades, poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Bien, hasta aquí tenemos que determinar quién es el enemigo, cómo está actuando. Ya sabemos que es el diablo y que tiene una serie, un ejército que van desde los principados hasta el nivel más bajo en su ejército, que son las huestes, las miles de demonios, millones de demonios que están actuando en contra de los hijos de Dios y también destruyendo, acabando de destruir a la gente, a los hombres, a los que no son creyentes, apartándolos cada vez más del acercarse al Señor. Bien, principados. Principados son los principales demonios que están como jefes. Están como jefes. Son los que vienen después de Satanás. Son los principados. Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, Daniel, le dijo el ángel que fue enviado para responder la oración de Daniel, que había estado en ayuno, y viene un ángel y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe o principado del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes del ejército de Dios, el ejército angelical, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Los reyes de Persia, los enemigos, los demonios. Así es que, fíjense, resalto aquí y no está subrayado, desde el día que dispusiste, dice en el versículo 12, segundo renglón, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Perdónenme un segundo, por favor. Me descuidé, pero ya está arreglado el problema. Bien, desde que el día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Estaba la respuesta de Dios a través del ángel Gabriel, y el mismo Gabriel, el ángel Gabriel, dicen el príncipe de los principales príncipes, Miguel, que es otro de los ángeles, se quedó peleando contra el príncipe de Persia. Entonces, esos son los principados. El siguiente nivel son potestades, son los que siguen de los príncipes, demonios que controlan por zonas, por lugares específicos y tienen características que los hacen con respecto a esos lugares, produciendo la maldad, buscando establecer la maldad ahí. Y hay regiones muy establecidas donde hay una potestad diferente, con diferentes funciones ahí. Para todos nosotros tenemos la autoridad para luchar. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiero aclarar, en algunas ocasiones se requieren recursos diferentes cuando se trata de principados, potestades
y ahora gobernadores de las tinieblas de este siglo, personajes para gobernar a las huestes, que es el ejército de los soldados rasos. Estos son los gobernadores de las tinieblas. Y finalmente, por supuesto, los soldados rasos o las huestes espirituales de maldad. Eso es contra lo que estamos luchando en diferentes áreas. Cuando oramos por nuestro país, estamos orando por principados, en donde hay potestades distribuidas en todo el país. Y hay gobernadores que están actuando, interactuando con su conjunto de soldados para causar daños, maldad, para causar que se alejen de Dios, rebeldías, violencia. ¿Qué estamos viviendo en nuestro pueblo ahora? Violencia. Todos los días se está aumentando la violencia por todos lados. Es necesario que el ejército de Dios también actuemos. Fíjense que estuvo Daniel orando y ayunando durante 21 días y le dice Gabriel, el arcángel Gabriel le dice, desde el primer día que empezaste a orar, desde el primer día fue oída tu oración y fui enviado, pero tuve lucha, estuve en pugna, en batalla contra el príncipe de Persia. Estuve en batalla contra el príncipe de Persia y vinieron a ayudarme porque yo tenía que venir a darte el mensaje. Se escuchó tu oración, estamos actuando. Cuando oramos por nuestro país, pensemos que estamos orando contra principados, que está el país con potestades distribuidas que le rinden cuentas a esos principados para hacer maldad cada vez mayor. Gobernadores, que esos son específicos de diferentes zonas, aprovechándose de las debilidades de cada zona del pueblo, de la idolatría, de las hechicerías, de la brujería, de los conflictos familiares, de la lascivia, de adulterio, fornicación, etcétera. Están promoviéndolo, ese es su trabajo, y los soldados rasos que andan en todo momento engañando también, haciendo maldad. Bien. Hasta ahí ya sabemos que cuando luchamos, cuando oramos por algo, cuando el pueblo de Dios, cuando se junta en oración, hay poder. Cuando creemos, porque la fe del tamaño de un granito de mostaza, si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, dice en Lucas, desarráigate y plántate en el mar y será hecho. O dirás a este monte, quítate y vete y cambia de lugar, conforme a tu fe. Así es que tenemos tarea. Empecemos por nuestra familia, por defender a nuestra familia, pero no nos detengamos ahí. No podemos ser soldados que solamente se restringen a su familia. El Señor quiere que crezcamos. Recuerden que Él va a venir a reinar durante 1000 años. Cuando Jesús venga, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Va el arrebatamiento. Y espero que toda la iglesia juntos vayamos ahí por ser fieles, por ser obedientes, por estar atentos al Señor, por andar en santidad, que seamos arrebatados, que seamos yendo con el Señor. Va a suceder después la tribulación y gran tribulación, que son durante 7 años de eso, y después va a venir un periodo de 1000 años del reinado de nuestro Señor. Jesús va a reinar durante 1000 años y nosotros fuimos nombrados reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Así dijo el Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a reinar si no estamos preparados para cuidar el reino que nos ha encomendado de nuestra familia? Y que después vamos a ir incrementando para luchar por otras, luchar y batallar por la iglesia, por otras personas, por los de la iglesia y por los que están fuera de la iglesia, por el país, y así vamos a estar preparándonos para un reinado que vamos a tener finalmente con el Señor. Bien. Ahora, quiero orar, Señor, en lugar de temor contra las huestes de maldad, contra los enemigos tuyos y nuestros, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, y contra el mismo Satanás. Señor, que no entremos en temor, sino que sepamos que tú
nos has preparado, nos has dado armas, nos das sabiduría. Cuando te consultamos y andamos en comunión contigo, Señor, y en santidad, sabemos que tú nos vas a guiar conforme a la sabiduría tuya a vencer, porque ya lo has hecho tú antes, Señor. Desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, tú preparaste obras, tareas, acciones, actividades para que nosotros anduviésemos en ellas. Y tú no envías a nadie sin que antes lo capacites y lo proveas de las armas y las estrategias necesarias para ir a una guerra donde vamos a salir victoriosos. Gracias, Señor, que en nuestros corazones esté muy claro eso, que no vivamos en un conformismo, triste conformismo, en donde el único que gana es el enemigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La victoria ya está declarada. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Está hablando del Padre, de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí, al decir principados, autoridades, poder y señorío, Él está por encima de cualquier autoridad, sea angelical, sea demoníaca, sea humana. Sobre toda autoridad está el Señor Jesucristo. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y Él está sobre todo principado, poder, autoridad y señorío. Y nos dio autoridad. Nos dio autoridad para echar fuera demonios, para luchar contra esos demonios y salir más que vencedores. Pero sigamos entonces. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra razón más para no darnos por vencido cuando ni siquiera hemos usado toda la autoridad y la capacidad y las armas que Dios nos ha dado. Dios, otra versión dice, Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo, como hacían los ejércitos. Esa era una forma de buscar que fueran glorificados. Hacían que el enemigo, con las cabezas bajas, desarmados, muchas veces atados uno por uno, con vestiduras envilecidas, tenían que desfilar para ver que había unos que eran victoriosos y otros que eran derrotados. Bien, ahora, por otro lado tenemos un defensor, un abogado defensor. A veces no lo entendemos completamente o lo pasamos por alto. Apocalipsis 12:10. Luego oí una fuerte voz en el cielo que decía, han llegado ahora la victoria, el poder, el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado a la tierra el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. El acusador siempre va a tratar de estar acusando, tratar de extraer aquellos pecados, aún los del pasado que ya fueron perdonados, los desentierra y dice, sí, con que tú ahora resulta que eres muy santo, sí, ¿quién conoce tu historia? Déjame darla a conocer para que veas, y trata de avergonzarte, disminuirte, opacarte, decir yo soy el vencedor y tú eres el vencido. Miren lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordemos que si pecas, que si has cometido pecado, te arrepientes, acudes a Jesús, te arrepientes y Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad.
Una vez hecho eso, una vez que nuestro Señor nos limpia de maldad, perdona el pecado y nos limpia de toda maldad, el acusador ya no tiene razones válidas para acusarnos ante el tribunal por haber fallado en algo, por pecado. Y vean ustedes, ahí al fondo se ve una serie de personas que están en la misma situación. Están en la misma situación. Ahora, sí, Jesús es nuestro abogado y va a interceder por nosotros, por supuesto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve? Si Él está sobre todo principado, potestad, poder y señorío, y sobre todo, toda fuerza, toda autoridad, está el Señor Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que nos justifica? ¿Quién es el que condenará? Sí se atreve, la verdad que se atreve el diablo y quiere que caigas y quiere que cedas y que te debilites y que dejes de luchar y que descuides a tu familia o a tu relación con él. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, venciendo a la muerte, el que además está a la diestra de Dios en el máximo nivel de autoridad después del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más queremos? Miren, esto no es como para motivacional, no, pero motiva, pero anima. Esta no es una plática motivacional, como dicen, tú eres vencedor, tú ya eres una persona valiosa. ¿Con qué bases? Yo te doy bases. Aquí te estoy dando bases. ¿Quién se atreve a acusarte? Si Dios es el que te justifica, ¿quién es el que condenará? ¿El diablo? Sí. Los principados, potestades, poderes y huestes espirituales de maldad, sí se van a atrever, claro que sí. De eso se trata. Son mentirosos, manipuladores, engañadores, que tratan de apagarte. Pero Cristo es el que murió, pero no quedó muerto, venció a la muerte. Más aún, el que también resucitó, venciendo la muerte, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tengo todo. ¿Quieres a alguien, una persona que tenga el más alto nivel para que realmente puedas presentarte delante de Dios humillado? Recordemos aquella parábola, aquella enseñanza que dio Jesús acerca del publicano y el pecador. El publicano y el fariseo, perdón. El publicano, un pecador. El fariseo dijo, te doy gracias, Dios, porque yo cumplo con todo lo que dice la ley, porque yo hago todo lo que está establecido, no como este publicano, cobrador de impuestos, pecador, desechado del pueblo. No podía ni entrar al templo, ni siquiera a entrar al templo. Y el otro estaba, perdóname, Señor, perdóname, no soy digno ni siquiera de levantar mi rostro, perdóname, Señor. Me duele haber pecado, me duele haber pecado. Y Jesús dice, ¿quién es el que salió justificado? En verdad digo que el que salió justificado es el publicano. El otro, por enorgullecerse, porque el que se enorgullece será avergonzado. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Es lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si te dice, no, ya, Dios ya se olvidó de ti, ya no tienes remedio, ya perdiste todo, todo lo que podías haber buscado en él, ya le fallaste, ya no sirves. Pero aquí la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. Ni principados, ni potestades, ni poderes, ni señoríos, ni armas, ni nada contra nosotros. Jesús ya nos hizo más que vencedores. Ya nos hizo más que vencedores. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas que acabo de leer antes, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú dices, no, pero pues yo que Él lo hizo y Él nos justificó, nos santificó,
nos adoptó, nos hizo hijos y reyes y sacerdotes. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a terminar poniéndolo en otra versión. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Por supuesto, si andas, como dijimos antes, en comunión con Dios, en obediencia a Dios, dependiendo y fortaleciéndote en el Señor. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus inmundos, por supuesto, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así está la verdad. Esta es la verdad que dice la palabra, y toda la escritura completa fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre, a la mujer de Dios, para toda buena obra, para ser vencedores, para tomarse realmente la vestidura de vencedor. La vestidura de vencedor. El siguiente martes vamos a ver específicamente cómo usar la armadura. No voy a hablar de cuál es simplemente. Voy a decir qué significa, cómo la vamos a usar, contra qué vamos a actuar nosotros. Vamos a orar. Señor, déjeme. Señor, qué tremendo, Señor. Qué tremendas verdades las cuales nos dan una potencia, un poder, una autoridad para vencer a los ejércitos enemigos de las tinieblas. Gracias, Señor, porque no es contra personas, sino contra esos ejércitos de maldad con que nos has capacitado, nos estás entrenando para reinar juntamente contigo. Gracias, Señor, porque tenemos algo que ya nos diste como responsabilidad y de lo cual te daremos cuentas de qué hicimos, cómo defendimos a nuestra familia. Gracias, Señor. Tal vez tú seas un padre de familia y tienes que luchar como cabeza. Tal vez tú seas una madre de familia y tú debes saber cómo luchar por tu familia. Recuerda que siempre el Señor mandaba de dos en dos. El mismo libro, la escritura dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, porque si uno cae, el otro lo levanta, pero hay del que va solo, porque ¿quién lo levanta? Por eso, Señor, tú pusiste un hombre, una cabeza y una ayuda idónea, porque tú viste que no era bueno que el hombre estuviera solo. Tú sabes por qué y esta es una de las razones, de las muchas razones por las cuales la importancia de la ayuda idónea de la mujer con la cual nos educas tú hasta dar la vida por ella como tú lo hiciste con la iglesia, Señor. Si tal vez tú seas un hijo y un hijo que tiene ya capacidad para convertirse en un soldado de Jesucristo con autoridad igual, con poder, no porque no seas padre de familia todavía o no estés casado, no se te ha concedido autoridad, por supuesto, desde el momento en que creíste ya eres un soldado, y si eres un soldado tienes autoridad, capacidad, armas, tienes la mente de Cristo y sabes y vas a ser guiado por el Espíritu de Dios si estás atento para luchar las batallas, para luchar la batalla. David solo no podría ir a rescatar a toda la gente que le habían secuestrado, pero él tenía hombres que lo siguieron. Por eso es que es importante que en una familia no solamente sean el padre y la madre o uno de los dos solos. Si el padre es incrédulo, solo la madre. Si la madre es incrédula, solo el padre. Aquí se requiere que todos
seamos protegiendo a la familia y buscando extender esos límites para cuidar y guardar a otros, porque entonces el Señor verá nuestro desempeño, nuestro desarrollo y seremos capacitados para el reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro también por todos los enfermos, Señor, porque yo sé que tú oyes las oraciones, Señor, de tu pueblo. Oyes las oraciones, Señor, y a ti te duele acerca de los que están enfermos. Tú anduviste durante todo el tiempo aquí en la tierra sanando, Señor, sanando y liberando, Señor. Lo sigues haciendo, Señor. Tú eres la cabeza y nosotros somos tu cuerpo, la iglesia. Por eso es que, Señor, oramos y te pedimos a ti y sabemos y vemos las respuestas de oración. Lo que nos toca a nosotros es estar atentos, luchando contra todas esas espíritus de enfermedad o contra las mismas enfermedades que se han desarrollado, fortaleciendo a los que están convaleciendo. Gracias, Señor, porque oyes nuestras oraciones y levantas a los enfermos y los fortaleces y haces que en el camino tu iglesia se haga más fuerte porque lucha la batalla. Gracias, Señor, por todos aquellos que están pasando por necesidades económicas, porque tarde o temprano tú los prosperarás. Reprendo a todo espíritu inmundo de miseria, de pobreza, todo espíritu inmundo que entró en una familia o en un hombre para destruir sus ingresos, su trabajo, o con una mujer también, con una familia entera, por hechicerías, brujerías, quedan desechadas, canceladas y huyen en el nombre de Jesucristo, porque el Señor nos hizo vencedores y el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Gracias, lo confesamos, lo creemos. Señor, te pido por todos aquellos que están recluidos en centros penitenciarios, hombres o mujeres, a que los hermanos que están ahí sean fortalecidos y que luchen contra las huestes espirituales de maldad, contra principados, potestades, poderes y señoríos que se gestan en ese ambiente. Gracias, Señor, porque tú los estás preparando y el pueblo irá creciendo, el pueblo ahí irá creciendo y muchos creerán y se salvarán. Gracias en el nombre de Jesucristo por todos los que fielmente están diezmando, Señor, y ofrendando. Bendícelo, Señor. Y tú dijiste que el que siembra mucho cosecha mucho, el que siembra poco cosecha poco. Es más claro que es lo que dice tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.